Esta casa era un ascafo. Cuando los clientes, los Rodríguez, vinieron a la oficina, primero yo estuve pasando de ellos un buen rato, en mi estilo. Y bueno, cuando decidí dejar de pasar de su cara, entonces descubrí que habían comprado una pequeñita casa en el barrio por valor de 15.140 simoleones, una casa horrible. Y el presupuesto era de 34.860 y buscaban espacios luminosos, terraza con vistas, 2 baños, uno en dormitorio principal y una habitación para niñas. Pues la casa que estamos visitando es una casa muy pequeña, vamos a poder tener problemas al reformarla, esperemos que no. Es una casa muy estrecha, perdona por la cámara, he contratado un mono, Rodolfo, y no sabe de grabar. La cocina está pasado de moda y eso completamente horrible. Si seguimos al final del pasillo, pues tenemos un cubículo que parece el salón. Entonces vamos a ver. Rodolfo, por favor, ¿puedes dar vuelta? Rodolfo, muy bien. Vamos a acabar visita porque casa es muy pequeña. Dejamos la puerta de la calle a la derecha y tenemos 2 puertas, una a derecha y otra puerta a izquierda. Si entramos en puerta de izquierda, podemos ver la habitación de dormir, que es una habitación muy pequeña, muy estrecho, muy feo. Y hay que cambiar todo completamente. Esperemos que el presupuesto funcione. Y este es cuarto de baño único en toda la casa. Es muy pequeño y 4 personas. Ahora veremos el resultado final. Pero si quieres ver la reforma entera, haz clic. Y si no, pues tú espera. Pues la nueva casa tiene una entrada mucho más elegante, el salón comedor más amplio de colores claros para resaltar y con la cocina abierta. Es una cocina más moderna, aunque tiene un toque clásico toda la casa. Tiene lavadora y secadora y es un poco más amplia. Todos los electrodomésticos son nuevos. La casa hemos quitado pasillo para obtener más amplitud y si pasamos por puertas llegamos al baño del dormitorio principal. Está dentro del dormitorio. Es un baño completo, muy simple, y el dormitorio donde hemos combinado los colores oscuros del suelo y la madera con los colores claros de la pared y los complementos, dando un toque de color en rojo. Otra vez los muebles elegidos son de toque clásico. Y si volvemos al salón, podemos volver otra vez hacia la entrada. Rodolfo, por favor, si te das un poco de prisa mejor. Y estas 2 puertas, tenemos la puerta de izquierda, es el dormitorio de las niñas que vamos a ver. Aquí tenemos el dormitorio de las niñas, es muy femenino. Y es perfecto para 2 niñas que están en edad escolar, como es este caso. Si podemos dar la vuelta, Rodolfo, por favor, un poco de prisa, no tenemos todo día. Bueno, pues si conseguimos salir de habitación, podremos ver otra puerta que es el cuarto de baño general de la casa. Es un poco más grande y tiene un mueble grande a medida de estilo clásico también. Y bañera y inodoro, claro, por supuesto. Y bueno, eso es lo que forma toda la casa. También exigían que fuera en un solo planta. Y vamos a volver a salir. Volvemos hacia el jardín. Salimos a través del salón comedor. Y llegamos al jardín, donde tenemos un pequeño zona de juego y un pequeño zona de barbacoa.
y bueno, podemos subir arriba a la terraza a través de las escaleras y tenemos un muy bien terraza que tiene una mesita de ping pong, un poco para tomar el sol y una mesa para poder disfrutar del buen tiempo de la zona. Yo espero que os haya gustado mucho.